Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Amaneciendo con la Verdad, la entrevista más importante de todo El Salvador de los días viernes. Hoy, viernes 9 de abril del año 2021, a 22 días de un suceso histórico como es el arribo de una nueva Asamblea Legislativa, con una correlación de fuerzas absoluta y completamente distinta, jamás vista en la historia política nacional. Esta mañana nos acompañará un invitado ya acostumbrado de Amaneciendo con la Verdad, un hombre con la experticia y la experiencia suficiente para tratar un tema importantísimo esta mañana, como es el tema de la seguridad pública en El Salvador. Ricardo Sosa, en hablar de un tema que ha venido sonando y disonante sobre los desaparecidos en el país, el tema de desaparecidos. ¿Qué tan cierto es esta realidad? Vamos a verlo en un análisis retrospectivo histórico sobre lo que ha acontecido en los gobiernos anteriores y lo que sucede en el gobierno de la administración del presidente Bukele. El licenciado Sosa ha preparado cifras impresionantes, impactantes, que es importante que el país la conozca. Pero antes de eso, buenos días, licenciado Sosa. Vamos a tocar un par de temas de la coyuntura nacional. Invitación, amigos, amigas televidentes y cibernautas de TVO y de Amaneciendo con la Verdad. Estamos con usted haciendo un análisis de la evolución de lo que es las etapas del duelo de la oposición política después del 28 de febrero. Bien lo enmarcaba usted, la primera etapa es la negación, la segunda etapa es la de la ira, la tercera etapa es la de la negociación, sucesivamente pasa por la depresión hasta llegar a la aceptación de lo que paralelamente o haciendo una parodia política salvadoreña de esta etapa de duelo después del 28 de febrero, ¿cuál es el estado de la oposición política en este momento? Bueno, esta etapa de ciclo de cierre del duelo es utilizada ante cualquier tipo de pérdida. Usualmente se estima cuando hay un duelo por fallecimiento de un familiar cercano, en el caso también de las personas desaparecidas, pero también cuando se pierde algo relevante. Y en este sentido, mi lectura ha sido, o mi parangón ha sido en el estilo de vida, en un modo de vivir. Algunos diputados y alcaldes tienen 8 periodos legislativos, alcaldes han perdido con más periodos, y esto sinceramente, en mi opinión, todavía algunos se encuentran en la etapa 1, pero la que sí está marcada en este momento es la 2. Hay un estado de ira en la oposición política y están en una pugna interna, culpándose, sacándose los trapos al sol, desde decisiones políticas estratégicas hasta financieras. Se están también mencionando inventarios, patrimonio que habían consignado en poder de las actuales cúpulas, que son las que pierden las elecciones, y sin duda creo que llegaremos al 1 de mayo sin que lleguen a la tercera etapa, que es una negociación mental. El afectado comienza a negociar en su mente y dice: ¿será que perdimos? ¿Será que podría de alguna manera asimilarlo, y si hago esto podría recuperar? Y busca posibles escenarios mentales que no dejan de ser eso, que le van a permitir pasar a una cuarta etapa, que es la depresión, y que incluso podría generar hasta suicidios en la clase política. Hay otros que han avanzado, como Emilio Coreas. El diputado Emilio Coreas ya creo que está en las etapas de la negociación mental del proceso y cayendo casi en la de la aceptación, de la depresión a la aceptación, pero en la inmensa mayoría creo que sí están en la etapa de la ira. El diputado Beltrán Bonilla también está en ese proceso, ya avanzó. Anuncia su programa de televisión, lleva la crónica a radio y televisión, es decir, ya
él como que con el diputado Emilio Correa realmente avanzaron. Sí. Incluso acá en este medio han brindado declaraciones relevantes en el sentido de poder reconocer y hacer una revisión al interior de su instituto político, que es el que realmente debe de hacer el análisis y el balance de por qué se pierde de esta manera. Y hay unos que se han quedado trabados. Yo veía hace poco en una de las estaciones colegas de este programa, en Entrevista de la Mañana, veía a Carlos Araujo, mi hermano, haciendo ya un análisis de que no pasó nada, de que en realidad no es culpa de ellos que perdieron, sino que factores externos, que por la campaña del gobierno, que por la utilización de los fondos, o sea, la no aceptación todavía en esa etapa. Y posteriormente el también exdiputado del Parlamento, no, diputado aún del Parlamento Centroamericano, Eugenio Chica, que dicen de que ya casi vuelven a remontar el proceso electoral. Vemos personas trabadas en la primera etapa, pero el grueso creo que sí está en esa etapa de la ira. Pero hay un hecho que marca ya el colectivo. Por eso yo creo que en el termómetro del duelo político de la oposición en El Salvador vamos en la segunda etapa colectivamente, que es la de la manifestación de la ira, de contrariar lo que sucedió el 28 de febrero y manifestarlo a través de posiciones totalmente cerradas y radicales. El éter final, el punto final, la intención final de toda la sociedad, cuál es la vivencia de una justicia verdadera en El Salvador. Y la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, es uno de los factores importantísimos en este proceso de transformación. ¿Qué lectura le da el licenciado Ricardo Sosa a este querer de los diputados de la saliente y casi extinta Asamblea Legislativa de querer nombrar magistrados a la Corte Suprema de Justicia? En mi apreciación, esto no es nada más que esa situación en la cual está entre la negociación y la ira, pero el tal vez buscar posibles soluciones o en su negociación mental utilizar el poder real, ordenando al poder fáctico de poder desarrollar una serie de nombramientos para, según en su análisis, asegurar un futuro de la justicia que me imagino que presagian que seguramente se iniciarán procesos, y yo el camino que le veo a esto es la ley de extinción de dominio, que no necesita digamos, la comprobación de otro delito para poder desarrollar y ejecutar esta ley. Esa legislatura que aprueba la ley de extinción de dominio pensó en su análisis que cuando le llevaron el proyecto solo le iba a aplicar de pandillas para abajo. Claro. Nunca midieron, no estudiaron, no hicieron la técnica legislativa, no buscaron la asesoría en un tema tan especializado. Pudieron haber recurrido al origen de esta ley, que es en Colombia, y pudieron haberse ilustrado mejor para poder analizar que en algún momento podría tener implicaciones para algunos de ellos. Y eso es lo que posiblemente va a suceder, porque hay personas que apelan a los 10 años de enriquecimiento ilícito, sí. Perseguir por enriquecimiento ilícito, pero la ley de extinción de dominio es complicadísima. Y esto es un ejemplo tan práctico, una casa que la pudo haber heredado de generación en generación, pero usted le cambia las ventanas por otras nuevas, invierte $2,000, $3,000 de dinero procedente de fuentes. Son desapariciones forzadas. Esos son elementos en donde el individuo, por circunstancias ajenas a la voluntad de otro, aparentemente desaparece. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, lo que hemos hablado hasta este momento es desaparición forzada de personas y que son atribuibles a los agentes del Estado. Y en el contexto hasta donde nos encontramos, previo a la llegada del conflicto armado en El Salvador, son desapariciones, la mayoría con connotación política, en la cual por la falta de libertad de expresión, de pensamiento, diferentes grupos que podían tener la capacidad de erradicar a una persona la desaparecían forzadamente. Y fíjese qué interesante,
que esa táctica, esa estrategia que utilizaron agentes del Estado es prácticamente la que luego, durante los 12 años de conflicto, la guerrilla pone en práctica. La guerrilla copia ese modelo y comienza a desaparecer personas ya por aspecto también político. Y esta práctica de imitación criminal también conlleva el secuestro. Luego llegamos a la firma de los acuerdos de paz y la desaparición forzada comienza a experimentar un descenso considerable. Finaliza la década de los 90, ingresamos al presente siglo y entre el año 2002 y 2003 comenzamos a tener una serie de eventos en el centro histórico de San Salvador, donde aparece, y así con todas las disculpas de los televidentes, aparece una cabeza de un hombre decapitado en pleno Parque Libertad. Y ese se constituye en la primera señal que el crimen organizado, las pandillas, envían a diferentes actores de la vida nacional. Del año 2002-2003 comienzan a incrementarse las desapariciones, pero ya en un contexto de una violencia social, con la connotación del crimen organizado y las pandillas, ya no de agentes del Estado. Y eso es importante recalcarlo en este contexto y los antecedentes históricos que estoy tratando de explicar. Hay una mutación histórica del tema de las desapariciones forzadas. La causa genérica cuando aparece el fenómeno en el país, después como lo narra usted, del caso guatemalteco, que es el que inicia en Centroamérica pero yo creo que hay que trasladarlo. El caso de desaparecidos de Argentina, el caso de desaparecidos políticos en Chile, con la dictadura de Pinochet, con la dictadura argentina, también surgieron estas temáticas. El término desaparición forzosa o forzada en el término. Desaparece el término político en El Salvador, que fue utilizado técnicamente en una etapa. El caso Roque Dalton fue un caso de desaparición forzada. Por supuesto. Legalmente, como usted lo sabe perfectamente, la figura jurídica pasa un tiempo y la persona se declara fallecida. Técnicamente, la muerte presunta en una época que, dadas las circunstancias y los procesos legales, se puede dar. Que no estaban involucradas o vinculadas a las pandillas y por qué tenían que estar sufriendo esta situación. Comienzo a investigar, comienzo a hacer un estudio metodológico, disciplinado, con técnica criminológica y victimológica, y lo primero que encuentro es una ausencia de data. La Fiscalía General de la República tiene una base de datos desde el año 2010. Previo no existen denuncias de desaparición en El Salvador. Hasta el 2010. Hasta el 2010 la Fiscalía levanta una base. Ese es el primer hallazgo. Y por el lado de la Policía Nacional Civil, en el 2010 no existía ningún tipo de unidad especializada. Es hasta el año 2011 que se funda la Unidad Especial de Personas Desaparecidas dentro de la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil. Esto nos indica que si la Fiscalía y la Policía entre el 2010 y 2011 se activan en función de la represión y el combate, es que esto venía en incremento, ejecutado por el crimen organizado y las pandillas. Cuando yo encuentro esto, comienzo a levantar mi propia base de datos con fuente fiscal, la cruzo con el Instituto de Medicina Legal y voy comprendiendo y analizando el fenómeno, llegando a determinar algunas posibles hipótesis que contrarrestaban la hipótesis de partida de la investigación. Y llega un momento que encuentro de que la primera motivación, en mi opinión y en mi lectura y fundamentada en la investigación, es que el crimen organizado y las pandillas en un primer momento lo que envían son un tipo de mensajes
son un tipo de esta mente criminal, esta mente asesina comienza a enviar mensajes a grupos rivales, a otras estructuras de crimen, comienzan a generarse una serie de vendetas por otra serie de situaciones delictivas entre ellos y comienzan a enviarle también un mensaje al Estado salvadoreño, no solo al gobierno. Y luego aquí hay que analizarlo con lo que son los asesinatos múltiples, que es una materia de perfilación criminal. Los asesinatos múltiples están categorizados al menos en 3 grandes categorías. Tenemos el asesino en masa, el asesino serial y el asesino itinerante. Principales periódicos impresos en los cuales van desde el año 2014 hasta el año 2018 todo lo que vamos a observar. Ahí vemos, aumenta la cifra de desaparecidos respecto al 2017. Eran las primeras aproximaciones de estos periódicos. Hay que decirlo con mucha propiedad. En ese momento yo escribía editoriales en esos periódicos y solicitaba que por favor se atendiera el tema. 10 personas desaparecidas en El Salvador para el 2018. Luego tenemos 10 salvadoreños desaparecen a diario a causa de la violencia. Lunes 26 de noviembre del 2018. La siguiente, por favor. Cifra de desaparecidos supera a los homicidios. Y ahí podemos observar que es del martes 11 de diciembre del 2018. Y ahora los periódicos se olvidan de estas maderas que están tratando de vendernos. Más de 3.500 personas desaparecidas en el 2018. Y esto nos permite ubicar en el contexto. Y acá, licenciado, yo presento lo que es la base jurídica legal del año 2010 al año 2018. Es decir, que en el Código Penal y en el Código Procesal Penal ya existía el delito de privación de libertad, artículo 148, la desaparición forzada de personas, donde se menciona el funcionario o empleado público, agente de autoridad, que detuviera legal o ilegalmente y hace todo el desarrollo. La desaparición forzada cometida por particular y la desaparición de personas permitida culposamente. Esa era la legislación que yo encuentro desde la tregua hasta finalizado este periodo. Es un legado de los gobiernos del FMLN y esto tiene consecuencias debido a toda la tipología delictiva y criminal que ellos mismos generaron con sus políticas erradas y fallidas. No quisieron reconocer, no quisieron atender consejo. Toda esta información yo la presenté en su momento a los fiscales y a los titulares de la seguridad pública en ambos gobiernos. Y lo único que recibí fueron ofensas, ataques, y no existió ningún tipo de voluntad para atender y resolver el problema. Se lo digo con toda propiedad, no, y a mí me estar consta, en los despachos particulares de los titulares, a mí diciéndoles cuál era la necesidad criminológica y victimológica de atender el fenómeno. Les pedí, les insistí y los invito a que me desmientan categóricamente ante los medios de comunicación si estoy mintiendo. A mí me consta personalmente, y a usted le consta también, licenciado Sosa, porque hay personas que se atreven a decir que uno no tiene el carácter propositivo en la historia del país. A usted lo conocí en una de las mesas técnicas en las cuales nosotros desde la sociedad civil estábamos queriendo apoyar la política de seguridad pública de los gobiernos del FMLN. Exactamente. O sea, así, lo digo con toda claridad. A mí no me puede juzgar el gobierno del FMLN de no haber tratado de colaborar en materia de seguridad pública. Tanto como usted, a quien lo vi sentado en esas mesas queriendo dar un aporte que nunca fuimos escuchados. Siempre fue el capricho, y lo voy a decir puntualmente, de obcecadamente querer bajar artificialmente las cifras. ¿Cuál era la visión del FMLN desde Funes hasta Sánchez Serén? Que los homicidios bajaran a cualquier costo, para poder tener un efecto político de enseñarle a la gente, al país. Usted denunció, yo lo recuerdo perfectamente, este caso cuando inició el fenómeno de las desapariciones. Los mismos medios, ahí está la prueba, consignaron
en la tregua, la baja de los homicidios y la subida inmediata de las desapariciones, cosa que no sucede actualmente. Quiero hacer este punto de referencia porque a mí me consta. Yo lo vi a usted, lo vi luchando por eso, estuve en esas mesas donde no se escuchó y lo que se presentó fue las tanquetas aquí, cerquita donde estamos, poner tanquetas en la entrada de las ciudades, una estúpida política de seguridad pública que no sirvió absolutamente para nada y tenían disparado todos los actos criminológicos. Voy a un tema que es sensible. Permítame, licenciado, solo quiero hacer un cierre de esto. Yo fui editorialista de los 2 periódicos impresos y yo traté de incidir y lo logré en ambos periódicos. Y ellos lo saben bien, los directores editoriales, cómo yo insistí con el tema de los desaparecidos. Nadie en este país ha escrito más sobre el tema de los desaparecidos que mi persona. Y influí para que ellos posicionaran el tema y lo elevaran a un nivel político. Incluso en esas mismas portadas, al interior de esos reportajes están mis declaraciones y mis aportes desde la criminología. La respuesta de ellos ha sido que pensaron que yo no tenía mis respaldos sobre lo que ahora están mintiendo y están tergiversando. En primer lugar, yo fui un duro crítico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Claro. Crítico y propositivo por escrito en la prensa gráfica, en el Diario de Hoy y en el Diario El Mundo. Claro. De tal manera que después ellos me invitan, el Ministerio de Justicia y Seguridad me invita a que asista, y antes de aceptar, en el Ministerio de Justicia les dije, yo no creo en este proyecto, yo soy detractor, pero les he recomendado todo esto y ustedes no quieren atender. Me invitaron, quiero insistir, acepté la invitación y desde mi primera llegada yo comencé a dejar por escrito y protocolizado verbal mis participaciones. Entonces, siempre he apoyado a las instituciones y lo seguiré haciendo, porque las instituciones son permanentes. Pero el problema es, ¿cómo quiere que yo esté de acuerdo con la decisión de Howard Cotto de erradicar la policía rural? ¿Qué trajo como consecuencia eso? Que la delincuencia de las pandillas migrara de lo urbano a lo rural. Correcto. Y ahí están las columnas de opinión donde yo justifico el por qué no debía de hacerse. Y ellos insistieron, no atendieron, tomaron decisiones sin técnica, sin evidencia criminológica y técnica policial. ¿Y qué es lo que ha hecho este gobierno? Restablecer y fortalecer la policía rural. Entonces, sí, creo que hay que decir las cosas con la verdad, como es este programa. Y si yo he decidido mostrar nuevamente esta evidencia es porque ahora se quiere decir y se quiere manejar a conveniencia, porque hay ONGs que están buscando recursos, que están buscando protagonismo y que nos vienen a contar una historia que ya se sabía y que yo la había demostrado desde el 2012 y 2013. Y ahora, como Luis Miguel, que hace Romances 1 y Romances 2, hacen una mezcla de todo y nos quieren presentar como un wow. A mí no me sorprende nada de lo que se ha dicho en los últimos días ni en los últimos reportes. Es más, todo esto yo ya lo he expuesto con las administraciones anteriores y las actuales. Y gracias a Dios, en las administraciones actuales de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, el tema ha sido un enfoque victimológico, criminológico y con técnica especializada. Del licenciado Rogelio Rivas al frente de la seguridad pública fue una gestión exitosa, exitosísima. ¿En qué? En la conducción de la reducción de los delitos que estaban golpeando al país, en la recomposición de la estrategia en centros penales y de lo que fue la dignificación y recuperación de la moral de la Policía Nacional Civil. Decirlo mi opinión, que es la única que estoy autorizado para emitir. Yo creo que el esquema desde la firma de los acuerdos de paz hasta el 31 de mayo del 2019 fue mantenernos en un estado de terror y de pánico. Y los grandes negocios de las administraciones anteriores fueron la sangre y el hambre. Un esquema perverso que consistía básicamente en crear una constitución amoldada a los grupos económicos y de poder de este país. Luego vienen las reformas previo a los acuerdos de paz. Y las grandes estrategias
para mantener estas cuotas de poder fueron, en primer lugar, permitir que se fueran masivamente los salvadoreños hacia los Estados Unidos de Norteamérica. En segundo lugar, vendernos la imagen de que lo privado es mejor que lo público, y por eso había que desarrollarse un esquema perverso de privatización. Y en tercer lugar, creo que ha sido importante que en estos 10 años que gobernó el FMLN le enseñaron a las pandillas que tenían un potencial político. Y fue el gobierno del FMLN, los dos gobiernos, los que los lanzaron a la cuarta generación de las pandillas, en mi opinión. Y estoy terminando un libro sobre la generación de las pandillas en El Salvador, y la cuarta generación, en mi opinión, es la vida plena política. Pero esta vida plena política no indica, y así lo he escrito yo también a través de diferentes artículos de opinión, no somos Pandillelandia. Y eso fue lo que trataron de vendernos. Lo llevaron a la vida política para poder cambiar un sistema de terror, de pánico electorero, para mantenerse en el poder. Quienes le enseñaron a las pandillas que tenían un capital político fueron ustedes, señores del FMLN, y deben de asumir. Elías Antonio Saca comete el craso error, sin ninguna base criminológica, de entregarle centros penales exclusivos a las pandillas, que debo de reconocer y honrar. El presidente Bukele, en abril del año 2020, erradica esa situación que se generó el 3 de septiembre del año 2004, cuando Elías Antonio Saca, con un grupo de gurús de la seguridad, alguien le dice: mire, presidente, la solución para las pandillas es que las sectorice. Sí, y generaron una nueva criminodinámica, que fue la denominada RANFLA, que no existía. Entonces, esto es el esquema cuando no se trabaja con técnica y evidencia empírica criminológica. El nombramiento del licenciado Gustavo Villatoro, en mi opinión, la certifico, responde a romper con un esquema que es difícil, al menos para mí, interpretar de la decisión estratégica política del presidente Nayib Bukele. Es difícil, al menos para mí, poder leer hacia dónde va. Y ahora sorprende con una medida diferente, porque no hay una masacre, no hay un incremento de violencia homicida, y decide hacer un relevo, en mi opinión, para mí, válido, estratégico, contundente, y lleva a una persona, en primer lugar, con trayectoria de fiscal auxiliar. El licenciado Gustavo Villatoro estuvo al frente de la estrategia del combate y erradicación de los secuestros. Luego él se ha desempeñado como abogado y notario, como querellante, como un abogado de reconocida trayectoria en los tribunales, asesor de diferentes gremiales empresariales, y ahora llega, en mi opinión, porque no tengo la información, pero para mí lo que se está tratando es de llegar a reforzar, a complementar la estrategia exitosa.